Como dicen, el que es perico es verde. No. Y te decía, está 70. ¡Tras! Y la rompía. La repites y te quedas hasta las 8 de la noche de dar la guardia. Y yo... Claro, porque también Entonces, divide 250 notas entre 2 residentes. No. nos daba pavor cuando tú empezabas, como cuando tú hacías esto en la entrega, ya nos así pálidos. ¿Por qué estás llorando? Y yo, es que la regresó la voz. ¿Quién es el artista de esta obra? Se presenta ahorita en quirófano y yo, no mames, fui yo. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de un año canónico, diría yo, como dicen los chavos de hoy en día. El peor año, ¿no? El año más duro, más difícil. El año más duro, más difícil. Para mí ha sido el peor año de mi vida. Sí, puede ser. Que es el famosísimo R1. R1. El primer año de la residencia. R1, sí. Ya pasaste toda esta etapa donde te preparaste así durísimo para entrar a la residencia, presentas un examen que ya hablaremos, o hemos hablado de él, que es el examen nacional para aspirantes a la residencia médica. Después de que haces el examen, como que mucha gente tiene este concepto de que ya lo hiciste, ya acabaste, ya estás dentro de una sede y la verdad es que ahí viene el verdadero reto. Sí, ya la hiciste, ¿no? La neta. O sea, sí ya la hiciste, pero no es tan fácil porque justamente tú tienes en tu mente una sede a la que quieres entrar y tienes que aplicar a esa sede. Ah, claro. Cada hospital tiene su propio, ¿cómo se dice? Como su interno. Selección, su método de selección. Ajá, su método de selección. Ese es todo un reto, sí es cierto. También. Pasas el ENARM, es como paso 1, ahora el hospital que quieres. Sí, y Es aparte, feo, es bueno, feo. después vamos a hablar de cómo funciona la selección de plazas, pero no necesariamente pasas a la primera, a veces tienes que ir a segunda, a la tercera vuelta, entonces no necesariamente la idea de dónde lo quieres hacer es donde vas a acabar, ¿no? Eso es importante. Y sigue siendo frustrante, o sea, sí... Sí. Lo hablaremos a lo mejor en otro capítulo, pero a mí me pasó. O sea, yo no quedé en la sede que yo quería, porque de donde veníamos, la mayoría de mis compañeros, o que veía compañeros ya de otras generaciones, se iban a ese hospital, que es el mismo hospital donde estuvo Evelyn. Y yo apliqué ahí y me rechazaron. Entonces fue un problema porque... Te frustras, yo, ¿no? Yo sentí que ya todo se había derrumbado, ¿no? O sea, Sí. por fin pasé el examen nacional y no me aceptaron en la sede que quería, lo cual ahorita estoy muy agradecida porque me encantó el hospital en donde hice la residencia. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, sí es algo que es complejo, o sea, no es fácil. Sí, o sea, yo también, de hecho hay un hospital público que la selección empieza antes del ENARM, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Qué? Sí, que te hacen examen Te de hacen ingreso examen en antes. julio, haz de cuenta, y haces el examen en ARM en septiembre. Un hospital público súper reconocido. ¿Será algo que habla como de nutrición o una onda? No lo sé, no me acuerdo. ¿Cuántas subirán? No, ya. No, pero el chiste es que ese es el único que era hospital. ¿Sí No es sé. ese? Sí. No sé si hay otros. La mayoría es post-ENARM o después del ENARM, pero como dice Steph, sí es muy frustrante porque tú tienes en mente tu primera opción y a veces no piensas en un plan B y es como, por X o Y razón, no quedas, no significa que si no estás en ese hospital vas a ser un mal médico, como siempre te Claro. dicen, o sea, lo forman los profesores, los alumnos y no el hospital, ¿no? Claro que es una gran ventaja y al final que terminas la residencia, si te aplicaste y todo, te das cuenta que donde lo hagas, como dicen, el que es perico es verde. No. El que es perico donde quiera es verde. Ajá, entonces pues, vas a ser un chingón independientemente a donde lo hagas. ¿Los pericos sí los ves verdes tú? Sí. Pero bueno, yo quiero que me cuenten. Creo que Yo sí quiero decir algo antes, Dilo. con respecto a lo de los planes. Yo me acuerdo que cuando hice el ENARM, yo yo había rotado en un hospital y me había gustado mucho, pero yo sentía, y eso también es importante, yo sentía que no me daba el ancho para estar en un lugar así, de tercer nivel. Entonces yo la verdad... ¿Cómo no te iba a dar el ancho si eres un pinche genio? No, güey? bueno, Pero sí te sientes como... En ese momento sentía que no me iba a dar el ancho y entonces como que mi idea fue, bueno, mejor aplico a otro hospital Ok. que es de segundo nivel, que ahí seguro me aceptan en vez del de tercer nivel, ¿no? La verdad, o sea, es algo que fue una cuestión de confianza. Y después, conforme fue el proceso de elección antes del ENARM, uno de mis maestros del instituto me mandó un mensaje, me dijo como, ¿cuándo haces el ENARM? Avísame cómo te va y no sé qué, y solo por eso, pues, no es que cambié la decisión, simplemente... ¿Te dio confianza? Como que confianza, entonces empecé como a rotar en los dos para ver en dónde me aceptaban y finalmente, bueno, me arriesgué y dije, ok, ya el tercer nivel y bueno, se logró, pero bueno, a veces pasa eso, o sea, sí confíen, o sea, no por el hecho de que obviamente el hospital al final de cuentas es el que te escoge, no por eso como no pierdan la esperanza, ¿no? O sea, Claro. metan en todos lados y ya después que sea una decisión que ustedes tomen, pero como que a veces yo siento que casi actúo por miedo.
¿no? Y no acabe en el hospital, que yo adoro mi hospital, Sí, la verdad. yo creo que ves a toda la gente que va a aplicar, obviamente ves buenos promedios, ya todos pasaron el ENARM, empiezas a como en retrospectiva, a ver qué tan bueno es tu currículum, tu experiencia, tus publicaciones, y sí te da miedo, la verdad, ¿no? A la hora de competir y ves a todos formados, es como, güey, no siento que no voy a quedar. Y, no sé. yo con 0 publicaciones. No, pero todo, ¿no? O sea, como que sí da nervio. Claro, por supuesto. O Y- sea, es un momento también, o sea, es estresante. O sea, Es nunca deja estresante. de ser estresante Sí. cada paso el que vas dando en la carrera de medicina. O sea, no se vuelve más fácil. O No, sea, no. cada Es vez otro más paso. difícil y cada vez tienes más responsabilidad conforme Sí. va pasando de año en tu Y carrera. aparte la competencia, o sea, que ya no cuando eres estudiante, pues compites con tu mismo, ¿no? Con tus mismos del curso. Es otro tipo de competencia, exacto. De repente ándale. es como que llegas al R1 y ya compites no solamente con tu curso, sino con otras universidades, con otros aprendizajes y Sí, todo. sí, sí. Entonces, sí es como que todo el tiempo estás compitiendo. No estoy hablando de algo negativo, la competencia es algo No, positivo claro. que te hace saca lo crecer, ¿no? mejor. Y de hecho varios hospitales, no sé si el tuyo o el tuyo, el mío en algunas especialidades, sobre todo en cirugía, ponían la fecha de entrevista el mismo día que lo ponía otro hospital, Ah, claro. que sabían que como que son los hospitales, no sé, más mencionados en esa especialidad, ¿no? En cirugía u otro hospital para medicina interna y ponen la fecha de la entrevista así la misma para que no te decantes por uno, por otro. Claro. Y obviamente ya vamos a hablar después, como dicen, al momento de las entrevistas que te preguntan, ¿es tu única opción o quieres otra? Y es como, güey, hasta ustedes lo saben, Sí, ¿no? claro, pero se ponen la corbata, o sea, se ponen así en su plan de, güey, yo soy el mejor hospital, Sí. No hay mejor sede donde puedes hacer cirugía, ni siquiera se tienen que vender, ¿no? O sea, porque de repente ves grupos en Facebook así de que vente a rotar, a hacer tu rotación en pediatría en el Cerro Temascuelchango, donde tenemos un excelente servicio, un excelente ambiente y tú, güey, este hospital no necesita venderse porque se sabe que es Claro. un hospital, una sede súper chida, Y ¿no? muchas veces, eso yo creo que podemos hacer, no sé si un capítulo, la entrevista, o sea, la sola entrevista te puede dejar fuera. O sea, yo Claro. conozco médicos muy buenos que por una entrevista que siempre te preguntan lo mismo. ¿Por qué quisiste, no sé, cirugía? ¿Por qué este hospital? ¿Por qué medicina? Las Lo de mismas siempre. preguntas y que con una y otra de ahí se pueden agarrar y decir, no me latió, ¿no? A mí, Pero ¿sabes ese es qué otro me tema. preguntaron en la entrevista? ¿Qué? Estaba justo el tema de lo de la caravana inmigrante. ¿Y se acuerdan? La caravana inmigrante. Bueno, ¿Pero no cuál de importa, todas? una Es que- cuestión política. Bueno, cuando entré a la residencia, no sé, hace 6 años. Y en la entrevista me preguntaron eso, o sea, y me sacaron completamente ¿Qué pensabas? del contexto. Sí, ¿Y ¿qué tú? pensaba? A mí me gusta el fútbol. Y yo soy FIFAs. No, la verdad es que sí, o sea, me sorprendió muchísimo porque fue como, me sacaron completamente de contexto. Estuvo bueno. Porque Siempre te creo hacen que- una otra pregunta de, no sé si de cultura general, pero que no tenga que ver con medicina. O sea, ¿no? lo que pasa es que ahí se metieron en la política, ¿sabes? O Sí, sea, también, quieras sí. o no, como que mi cabeza fue, ¿qué contestas? Claro. O sea, ¿no? Pero está bien porque justamente siento que como ya sabes más o menos qué es lo que te van a hacer en la entrevista, medio sí te preparas. O sea, sí estás Sí. pensando en lo que te puede preguntar y lo que vas a contestar. Si de repente te meten Una pregunta que nada que ver. así, Sí, sí, y sí. ahí es donde realmente sale tu verdadero yo, ¿no? Claro. Y te das a conocer un poquito más. Oye, sí, pero siempre es como, ¿qué libros has leído? Y yo, Harry Potter, el prisionero de Tu Azkaban. fortaleza, tu debilidad. Y es Ay, como, güey. Pero miren, es chistoso porque, por ejemplo, para los hospitales que son del sector salud, donde ustedes hicieron la residencia médica, se hace entrevista. Para el Instituto del Águila Verde, Ajá. el tema envolviendo, Para los dos institutos principales, digamos. no se hace entrevista. Ahí Ah, por sí, es selección. cierto. Hay como un algoritmo, ¿no? O sea, que te haz de hace cuenta, tu promedio. Te metes, ¿no? Y pones así de que, pues ya, te aparecen todas las sedes que hay para Ajá. la especialidad que tú quieres y vas eligiendo los hospitales. No quiere decir que el que tú pongas en primer lugar Claro. es en el que vas a quedar. Entonces ya pones así de que no, pues primer lugar Ciudad de México, luego Monterrey, luego Guadalajara, luego así hasta Ajá. el final otra vez el Cerro Temascuelchango. Y de repente pues hacen su proceso de selección y te llega un mail así Ay, qué de estrés. bienvenido, estás dentro de la residencia. Entonces el proceso de selección Es independiente de cómo es la independiente. persona, ¿no? Es Sí. puro papeleo. Híjole, No. no sé qué tan bien esté eso. A mí me tocó entrevista y, por ejemplo, me dio mucha risa con respecto a los libros, porque en un momento, justo ese día... La Biblia. Ah, No. Justo... No, pero- ese Alabado día- sea el Señor. Justo ese día como que yo dije, bueno, voy a estar un buen rato esperando, ¿no? Entonces agarré un libro, pero así de que literalmente agarré un libro del estante y de repente es el túnel de Ernesto Sábato. Entonces, que es cortito, es chiquitito. Entonces dije, bueno, chance y hasta me lo acabo, ¿no? Entonces estábamos ahí en la espera y cuando abro mi mamá me lo había regalado y me lo había dedicado.
y entonces había puesto como, esta es una de las personas que te hacen sentir orgullosa de ser argentina. Ya está, lo leí, no sé qué, me seguí leyendo. Llego a la entrevista y entonces me preguntan, no, que dónde naciste, que no sé qué, shalala, digo Argentina, y me agarra un doctor y me dice, y de todos los autores literarios de Argentina, ¿cuál es tu favorito? Y yo, Ernesto Sabato. Bien. Y me dice, ¿y cuál es tu libro favorito? Y yo, ¿El túnel? No. Como anillo al dedo. Neta, como anillo al dedo. Gracias, mami. Te Wow. amo. Pero bueno, como que ahí fue mucha... Neta, fue pura suerte. Estaba así. escrito. Estaba escrito que yo iba a acabar en el instituto. Y mira, respecto a eso, yo creo que hasta eso no está mal. O sea, hay que ver como que no te hagan entrevista. Pero, Porque, no sé, Espera. O sea, vamos está chido el debate, ¿no? Sí. Vamos a ver los puntos negativos, que yo veo muchos puntos negativos y puntos positivos. Porque ahí sí están agarrando a la persona por sus cualidades como médico, por lo que trae promedio, y no te juzga una persona demasiado subjetivo o un grupo de personas está juzgando a una persona por sus cualidades como persona. Entonces tú tienes la oportunidad de entrar a un súper hospital sin ser a lo mejor la persona más elocuente o a lo mejor la persona más culta en cuanto a algo o que comparta los valores con el hospital. Entonces es una selección muchísimo más objetiva, aunque ahora... O sea, tiene su... Eso está bien, o sea, creo que tiene razón, tiene sus pros. Claro. La contra es, estás evaluando algo... En papel. Que no sabes si durante las calificaciones, tú vas a ver si no sé, si esa persona copió o no, pero que estás evaluando un número o una calificación y muchas veces es como, ok, es muy bueno el doctor, pero su personalidad, no sé, su actitud y todo, no es que no sea compatible con una residencia, pero puede ser muy pesado o puede ser alguien que a lo mejor, no sé, no tenga como las mejores cualidades o aptitudes de su personalidad. Claro, también en una entrevista todo el mundo va a decir lo que quieres escuchar. Pero es como si para cualquier trabajo dirías, no quiero entrevistas, nada más dame tu papeleo y contratas a alguien. Perfecto, es que soy demasiado perfeccionista. O sea, como que... No. Pero hay preguntas que la gente sabe contestar. Quizás lo que valoran en las entrevistas es una cuestión, y voy a sonar muy esotérica, pero cuestión de energías también. O sea, puede ser como... Sí. A fin de cuentas, quien va a ser tu maestro de residentes, por así decirlo, ¿no? No es el jefe, es el que es encargado de toda la parte de enseñanza. Ajá, el de enseñanza. O sea, la enseñanza sí, pero el que está como de tu especialidad solamente. Como el jefe de como el titular del curso. El titular del curso. O sea, creo que también eso tiene que ser una cuestión de energías de lo que el titular considera. Generalmente es 1, 2 o 3, ¿no? Que estén ahí, que como te vibran. O sea, no necesariamente no la van a cagar, la pueden cagar igual. Pero es a lo que voy, es subjetivo. O sea, si tú fueras titular de un curso, si tú fueras... a mí me encantaría entrevistar a las personas. Exacto. Pero sí yo creo que sí vale mucho, que sí tiene los hospitales que ustedes les hicieron, que es un examen de conocimientos y la entrevista. Entonces creo que si ves, este vato o esta chava es muy buena, o sea, sabe contestar muy bien el examen, tuvo un buen promedio en el examen nacional. Su currículum es bueno y aparte su personalidad me encantó, va para adentro. Entonces creo que las dos maneras de cómo se elige a la gente está bien, aunque se sabe que, pues sí, de repente en donde yo hice la residencia hay cada malandro, te digo... Puede ser en otro lado, Sí, ¿no? sí, claro, puede salir una fichita. A mí, por ejemplo, no sé cómo me hubiera ido porque, bueno, de hecho me lo preguntaron en la entrevista, y mi calificación más baja de todo el ENARM fue otorrino. No mames. Sí. Así que qué suerte que no lo tomaron en cuenta. Pero sí. Este es un buen ejemplo para que vean que el ENARM está pésimamente hecho. Es una porquería. Una porquería de examen. Sí, me saqué 43. Bueno, perdón. No es una porquería, está mal hecho, o sea... Igual. Bueno, lo cortamos. Bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto, saqué 43 en otorrino. No, o sea, mames. iba reprobada y la más bajita. Extraordinario. Y entonces, obviamente me preguntaron, me dijeron como, ¿quieres ser otorrino, pero tu calificación más baja es otorrino? Qué oso. Les dije, bueno, es que ahí sí fui sincera. Le dije, una, vengo a aprender, le dije, y la otra es que pues un poquito me confié, porque en otorrino, pues como siempre me ha gustado de todo, digamos que no la estudié tanto como cardio, que me cuesta muchísimo, entonces le metí meses de estudio. No sé si les gustó o no mi respuesta, ¿no? Pero si hubieran, por ejemplo, valorado objetivamente, oye, estoy metiendo a alguien de otorrino. Estás fuera. Y saco 43 en el examen, pues sácala, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Patada en el me va para afuera. Sí, o sea,
Sí. Entonces, pero bueno, y sí me preguntaron, ¿no? Ay. Perfecto, esa entrevista estuvo interesante. Yo creo que tuvo un poco de todo. Sí, ya vi. La caravana migrante. Sí, o sea, la onda política. Estuvo muy loca, Reprobé reprobé en otorrino. Sí. Bueno, y hablando como un Ahora poco... sí, entrando en materia, del R1, güey. ¿no? Creo que esto va a estar divertido. Tengo porque sí es- recuerdos de Vietnam. No, no Ufale, manches. horrible. Yo O sea, también no la pasé nada bien. Yo creo que empiezas, haces el propedéutico, ¿no? En algunos hospitales no está, te citan el 1 de marzo, porque eso es importante. El ciclo académico de residencia médica empieza un 1 de marzo, el 1 de marzo, ¿no? Así es. Y hay hospitales que te citan el 2 primero, semanas antes. 2 semanas antes, hay unos que un mes antes, creo que además las quirúrgicas, ¿no? Para que te vayas empapando. O sea, oficialmente no eres residente, como dices, eres R0, pero ya. Eres parte del sistema, ¿no? Empiezas a hacer pendientes. No sé si guardias, desconozco, a mí no me tocó, pero no sé si como guardias, En algunas sí. guardias de Yo no- chocolate, yo no o hice ¿no? guardias Pero de se depende mucho la especialidad y la sede. Y ya llega el 1 de marzo, te cambian el switch y no sé ni siquiera por dónde empezar, pero no sé, ¿qué recuerdan? A mí, yo me acuerdo que el 1 de marzo me tocó guardia, porque por mi apellido general siempre he sido guardia. El primer día. Sí, siempre Ok. he sido guardia. Siempre. ¿Y qué eras? ¿A, B, C, D? Ajá, correcto. ¿Y qué guardia eras? Siempre guardia he sido A. En el internado era A. O sea, siempre he sido A. Y fue un sábado. Mi 1 de marzo fue un sábado. Entonces, claro, yo llegué toda tipo, aquí estoy lista. Y me acuerdo del sábado. Con una sonrisa que no la vuelves a tener hasta que te vas. Bueno, no sé, pero... No, pero sí me acuerdo. o No sea, lo recomiendo. Fue un sábado, lo cual estuvo bien para empezar, porque digamos que pues obviamente yo hacía guardias con un R2 de presencial y ya esa persona pues te enseña el sistema, o sea, como que digamos que dentro de todo empecé tranquila. Claro. Pero me acuerdo que el lunes que ya empezó la verdadera, Sí, la sí, sí. verdadera guerra, no manches, iba a entrar al quirófano y yo ya ni me acordaba, o sea, claro, es el estrés, no me acordaba ni cómo era el lavado de manos y me acuerdo perfecto ir caminando así de mi casa al hospital y yo, YouTube, lavado de manos. Se tiene que hacer, y yo, o sea, porque estás tan nervioso Ok. que yo realmente no me acordaba nada, o sea, tenía completamente un blackout. Y venías de la pasantía, ¿no? O sea, de ser pasante para volverte especialista. Es como, güey, el chip te tiene que cambiar inmediatamente. Sí. Yo no venía de eso, yo repetí el examen nacional, entonces... Ah, nos tienes que contar después. Sí, eventualmente les contaré, pero yo sí venía de estudiar porque me metí un curso justamente para el examen nacional. Entonces yo estaba en onda de estudiar. Ok. Entonces sí venía como... ¿Muy afilada? Muy afilada, pero no para la especialidad, o sea, no Claro. para ortopedia. O sea, Claro, yo claro. entré el día 1 y no tenía idea de lo que estaba haciendo. O sea, para nada era el concepto que yo tenía en mi cabeza. Me encantó, pero de todas maneras sí. O sea, ¿Tu primer día qué fue? ¿Un lunes? no, la neta no me acuerdo. Pero no fue fin de Yo semana. creo No, que si fin el de mío semana. fue sábado, el tuyo habrá tenido que ser o domingo, o si fue bisiesto el lunes. Sí, o sea, algo así debió ser, la verdad no me acuerdo, pero recuerdo que cuando entré, lo primero que hicieron con nosotros, un día antes de que empezáramos la residencia, Ajá. nos citaron nuestros R2 en una parte del hospital que le llamamos la yesera. Entonces, Ok, la que es donde, yesera. Ay, la no, son yesera, tan ortopedistas que duele, te que juro. es donde ponemos yesos y férulas, que es un espacio bastante grande, ¿no? Entonces, en el fondo había un cuarto pequeño donde iba a ser un área de rayos X, entonces tenía una puerta súper gruesa y paredes súper gruesas. ¿Y ahí los metieron? Nos metieron a todos los R1 que iban a ser de la guardia, Güey, todos ya me los dio R2, miedo, güey. todos los R3 y todos los R4 y nos leyeron la cartilla. Todos los recientes. O sea, de la guardia. Ah, ok. O ya. sea, R1 de la guardia, R2, R3 y R4 y nos leyeron la cartilla. Aquí las cosas son así, así y tú aquí vas a hacer esto y van a tener 2 semanas de PAN, que así se llama y se sigue utilizando en mi hospital. Van a tener 2 semanas de PAN, no hay ningún problema si tienen algún error. En esas 2 semanas. Pasando y te daban un tutor. Entonces, yo ahorita con el que comparto consultorio era mi tutor. Y él también era de La Salle, lo cual aprecio mucho. Wow. Entonces, cualquier duda que tú tuvieras sobre interpretación de rayos X, cómo hacer cualquier cosa, te tenías que acercar a tu tutor. Pasando esas 2 semanas, El infierno. ahora sí empezaba ¿Neta? la verdadera madriza, ¿no? O sea, ya Claro. había castigos, ya había situaciones muchísimo O sea, tú más- sí tuviste castigos. Sí, claro. ¿Castigos de guardia? Pues de todo, o sea... O sea, de sí te que- dejaban, el famoso es que te dejaban guardado. Pues no guardado de que pasabas 72 horas dentro del hospital, pero Ajá. de que a lo mejor, no sé, habías cometido un error en la colocación de una férula, que la férula tenía que estar articulada con esta madre a 90 grados, ¿no? Entonces llegaba la residente, la R2, medía la férula y te decía, está 70, ¡tras! Y la rompía, la repites y te quedas hasta las 8 de la noche de dar la guardia. Y yo,
Muchas estabas posguardiosa, ¿no? Obvio. Entonces, pues estabas de posguardia y te quedabas hasta las, no sé, 9, 10 de la noche y al día siguiente Claro. tenías que hacer un montón de notas de evolución porque en verdad es un hospital muy grande. Llegas a las 2:30. 2:30 de la mañana era tu hora de entrada, imagínate. Es que creo que ortopedia sí, porque en mi instituto, digo, yo no soy ortopedista, pero justo hay muchos residentes de ortopedia porque también es un hospital de ortopedia. También, o sea, mis compañeros llegaban de que 3 de la mañana a hacer curaciones, a poner yesos y todo para realmente empezar el día técnicamente a las 7 u 8 de la mañana, pero ellos entraban a las también. Es que eso me causa conflicto, o sea, yo sé que yo no sé, a lo mejor clínica. Pues a mí también me causa conflicto y me causa depresión y ansiedad, sé que en lo insomnio. sé que en lo quirúrgico, o sea, sé que los quirúrgicos entran mucho más temprano a veces que los clínicos, por curaciones, por notas de evolución, todos los procedimientos que tienen que hacer. Pero, güey, o sea, no es posible que alguien entre, o sea, su hora de entrada sea 2:30 de la mañana o 3 de la mañana y el día previo terminó a las 11, 12 de la noche. O sea, que has dormido 2 horas y es que muchos te van a decir, sí, pues así es y ni modo, no hay de otra. Es correcto, así es por el sistema, porque hay pocos residentes, pero está pésimamente mal. O sea, no sé qué tan mal puede estar. Es que también aquí, o sea, yo quiero como mencionar algo para que o sea, vean la dimensión, ¿no? Cuando yo estaba en mi R1, que fue su R2, justamente entró la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, lo que pasó fue que empezamos a hacer, o sea, íbamos solamente la guardia a la guardia. Por ejemplo, en la torre de traumatología hay varios servicios, ¿no? Entonces, uno de los servicios más impresionantes e increíble de ese hospital de traumatología es el servicio de cadera, pelvis y acetábulo. Entonces, cada piso tiene 52 camas. ¿Y yo, ¿hace qué? ¿CDG? Nada. O sea, y son 5 pisos, entonces son cerca de 250 pacientes. Entonces, en una guardia normal, sin pandemia, a lo mejor hay 4 residentes de primer año, 4 residentes de segundo, 3 de tercero y 2 de cuarto. Que aún así son pocos. Ajá, pero de todas maneras, si divides 52 notas entre 4 residentes, porque aquí el residente de primer año hacía las notas de evolución, las curaciones, interconsultas. Como todo, ¿no? Sí. El residente de segundo año se encarga de la programación quirúrgica, que se programan cerca de 16 pacientes cada día. Es un volumen muy grande. Okay. El tercer año se prepara para operar y el cuarto año pues opera y está con la tesis y todo este rollo. Entonces dices, bueno, si divides 52 notas entre 4 residentes, vale. Pero ¿qué pasaba? Que cuando estábamos en pandemia solo llegábamos 6 R1 para todo el hospital. Entonces teníamos que notear es una palabra horrible, tenemos que hacer la nota de evolución entre 6 residentes, o sea, 250 notas entre 6, entonces no nos daba, o sea, no podíamos llegar a las 6 de la mañana a hacer las notas de evolución porque no acabábamos. Claro. Entonces teníamos, de repente era así de que, puta, ¿cómo le hacemos? ¿A qué hora llegamos? No, pues 2:30, cuando justamente te tocaba sexto piso. Entonces, a veces lo que hacían los residentes es que dejaban solamente a 2 residentes en toda la torre y a los otros 3 residentes los bajaban a urgencias. Claro, porque también entonces divide 250 notas entre 2 residentes. No, güey, o sea... Por eso te digo, o sea, había veces en mi R1 que yo llegaba a las 2:30 de la mañana. Pero eso es por pandemia, ¿no? Ajá, o sea, pero a mí me tocó todo el R1 en pandemia, entonces todo mi O sea R1 que digamos que la pandemia los pasó a fregar, ¿era mejor sin pandemia? Claro, es que hay hospitales que con la pandemia la manera de trabajar ayudó un poco, especialidades, pero aquí no. O sea, y obviamente ante enseñanza solamente iba a la guardia, ¿no? Pero pues tú te ibas metiendo para ayudar a tus compañeros porque en verdad no sacabas la chamba. Claro. Y el R2 no era para decirte, te voy a ayudar, claro. Es como... Tiene que estar preparado quirófano a las 7 de la mañana, las notas de evolución listas, el pase de visita listo, a ver los laboratorios, y tú, brother, ¿por qué no me echas una mano? O sea, tengo que hacer 52 notas yo sola y aparte tengo que hacer el censo y tengo que programar. Sí, o sea, ya de entrada con todo lo que dices, que hacer 50 notas, llegar 2:30 de la mañana es como, güey, no es funcional para la vida, para un médico. Lo peor es que de repente, o sea, pasaba, ¿no? De que yo hacía las notas de evolución así de que en friega. Y pasábamos así el pase de visita y paciente femenino de 53 años con fractura de cadera derecha y era la cadera izquierda, ¿no? Entonces ya por ese error en la nota de evolución, pues ya te volteaba a ver el R2 o te volteaba a ver el R3 y sabías que estabas dentro. Creo que es un problema del sistema, ¿no? Obvio. Sí. Eso tiene que ir cambiando. Eso tiene que ir cambiando, definitivamente. Entiendo que tiene que haber ciertas funciones específicas para cada año porque también estás aprendiendo y un montón de cosas. Pero sí creo que tiene que haber un poco un cambio porque no es humano, ¿no? Trabajo en equipo, pero el problema es que es como... Ándale, no es humano. Pero hay mucha gente que es como, yo ya lo viví, yo ya me fregué, ahora me toca... Ah, sí, ese tipo de pensamiento.
Así, a mí me chingaron, te voy a chingar a ti, ¿no? O sea, y es como, no, es que no tendría por qué ser así. O sea, no tienes por qué repetir ciertas actitudes que hicieron contigo. A lo mejor intentar hacer un cambio. Y yo me pongo a pensar, Claro. o sea, si tú como residente, Gus, Ajá. R4, llega un R1 contigo, o sea, y te dice, ay, es que no se le dieron a gasometría, tú no vas a decir, ay, está bien idiota. O sea, ¿cómo es posible que en el R1 no sepa leer una gasometría? Güey, se está acercando contigo porque quiere aprender. Y si tú le enseñas a tu residente, a tu R de menor jerarquía o a un interno las cosas, ese residente te va a ver hacia arriba y va a decir, wow, yo quiero eso, yo quiero aprender más, y no le va a dar miedo el conocimiento, ¿no? O sea, se va a poder acercar a ti y decir, esto es lo que quiero hacer. Me encanta, por esto decidí medicina interna, porque yo veía a este residente que era un cabrón y yo quiero ser igual. Y creo que escuchamos, o sea, historias o, por ejemplo, de adscritos cuando te dicen, es que en mis tiempos es como, ay, güey, y yo, ok, lo entiendo, eran otros tiempos. Qué bueno que poco a poco, la neta, yo siento que sí ha ido cambiando. Todavía falta mucho por hacer y mucho por recorrer, pero justo romper cadena o romper patrones para que no se repita lo que nosotros vimos en el R1, lo que vivieron, o sea, la gente más grande, y que los que ahorita están haciendo el R1 pueda ser un poquito cada vez más humano, más funcional, más viable, compatible con la vida, güey. La verdad, yo no sé si también mi especialidad particularmente es un poco más suave, o donde yo lo hice era suave, o sea, no tengo ni idea. Yo tuve la fortuna de cuando fui R1, que sí, particularmente mis R4, mis R3, me enseñaban, o sea, la verdad no la pasé mal con ellos. Con el R2 había un poco más de fricción porque obviamente es con el que más trabajas. Claro. O sea, R1, R2 estás todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo guardias juntos. Sí, la convivencia. Entonces, eventualmente sí hay fricciones. Claro. Obviamente, y también hay cosas de cuestiones de personalidad, que hay alguien que nada más no te cae y tú no le caes y pues ni modo, o sea, así también pasa en la vida. Somos muchas personas que venimos de muchos lados, que tenemos diferentes tipos de crianza. Entonces, a mí, por ejemplo, no me tocó tanto esa cosa, o sea, no había tanto resentimiento o tanta venganza, que en realidad el R1 no tiene la culpa de cómo te fue a ti en el R1 porque el R1 no estaba ahí. Claro. ¿No? O sea, entonces conmigo no había tanto eso. En mi hospital particularmente no era un tema más de notas y eso, sino más bien de academia, por ejemplo. O sea, en mi hospital la academia es como muy prioritaria, o sea, como sí, o sea, todo el tiempo enseñanza. ¿Clases? Tenemos clases todos los días y de hecho como R1, yo me acuerdo, empiezas tú el temario. Entonces, yo era R1 y el lunes empecé hablando de nariz. otalgia. Me acuerdo, o sea, literal de otalgia, y llevaba el oído. 3 semanas haciendo la clase, me la había El escuchado. seno paranasal. No, pero bueno, pero la enseñanza creo que era donde más ahí sí había como un poco más de exigencia por parte de los R+, ¿no? Como que te preguntaban, R1 y R2, e inclusive la sala, que ahí está bien, ahí sí está bien. Eso está padre. La sala de entrega de guardia se dividía y todos se sentaban donde se tenían que sentar. ¿Hacían la jerarquía? R1, R2. ¡Ay, güey! Era R1, R2. ¿Tú también? Ay, obvio, güey. R3, R4 y adscritos aquí, y empezaban tipo taca. Y entonces empezaban de que, no sé, R3 y R4 te tenían enfrente y te empezaban a preguntar, pero sobre todo siento porque ya después cuando yo fui R3 y R4, les preguntas porque no quieres que te pregunten. Obvio, quieres esquivar la bala. Y yo como, a ver, cuéntame un poquito más del seno maxilar. Porque no te van a hacer que pregunten embriología. Claro. Pero a eso me refiero, como que en mi hospital donde más se veía esa diferencia era en la parte académica. Claro. Pero tampoco era con tanto odio o con con tanto mala leche, maltrato, ¿no? Que obvio que cuando eres R1 sientes que sí. Claro. ¿No? Sientes como... Sí, está un poco sesgado. Pero no te lo tienes, o sea, hay cosas que no te tienes que tomar personal. ¿Típica frase? No, realmente. No te lo tomes personal. Yo, por ejemplo, justo veía eso. O sea, había residentes de mayor jerarquía, o sea, sobre todo los R2. Un doctor que la neta es un excelente cirujano, el doctor Joan, le mando un saludo, que justo era mi R2, y la verdad, él, cada vez que le tocaba como medio coordinar la guardia, siempre teníamos clase con él. Y me encantaba porque él da clases de sábana, así les dice. Entonces estabas en quirófano y sacaba su pluma y empezaba a rayar la sábana y dibujaba, hacía anatomía, cosas quirúrgicas, y era increíble. Entonces, cuando a mí él me decía que tenía que hacer algo o yo la regaba en algo y me ponía una situación académica así, vas a exponer hoy en la guardia, o sea que en el pase de visita yo la regaba y me decía, bueno, a las 12 vas a exponer el tema de gonartrosis, y yo tenía que hacer mis notas o sea, todo lo de la guardia, y a las 2 y estar haciendo mi clase para presentársela a todos los residentes. Entonces eso a mí me ponía súper nerviosa, pero al mismo tiempo
era algo bueno, era algo positivo. Sí. O sea, no tenía miedo de hacerlo, ¿no? O sea, sí me da un poco de nervio, pero no me daba miedo. En cambio, había otros residentes que sí eran mala leche, que era así de claro. que, te equivocaste de lado, bueno, pues mañana vas a venir a cuidar toda la torre, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de castigos que la verdad no se vale. O sea, eso sí tiene que quitarse. En mi hospital, por ejemplo, justo los castigos eran académicos. O sea, por tanta importancia que le dan a lo académico, era como, ok, hiciste tal cosa, mañana me entregas una clase de esto, ¿no? Claro. O ves artículos. O sea, siempre fue más hacia lo académico, no tanto hacia lo físico, ¿no? Y sí, o sea, además siempre va a haber obviamente un adscrito, como el ejemplo que puso Steph, que lo vas a recordar porque dices, güey, era un adscrito diferente. Él sí te daba incentivos, te explicaba, te daba tu regaño académico por no saber, pero no llegaba al maltrato, ¿no? O un residente de mayor jerarquía que te enseñaba y que dices, güey, ojalá todos fueran así, desgraciadamente no es así, pero que justo no tienes que llegar al extremo del maltrato, ni tampoco te tienes que ir al otro extremo de, güey, es que a mí todo el mundo me odia, nadie, o sea, no buscar un punto medio, ¿no? Porque a lo mejor se van a generación de cristal, no aguanta nada, y otros se van a, no, güey, hay que... Mano dura y es como, no, un punto medio, güey, algo funcional. Gustavo lo que daba era puro raspado de dulce a sus RM. ¿Sabes qué me da mucha risa? Que cuando yo fui R4, según yo, en mi mente, yo era muy académica. Raspado de anís. No, quería decirlo, pero... o sea, yo era muy académica, como que yo sentía que yo les enseñaba y que les enseñaba con paciencia y no sé qué. Y ya cuando acabé el R4 y hablé con los chavos que eran mis R1, me decían, no mames, es que tú eras bien exigente. O sea, a mí nos daba pavor. Cuando tú empezabas, cuando tú hacías esto en la entrega, ya nos, así, pálidos. Y yo, neta, pero según yo era bien adorable. Sí, lo ves diferente, estás sesgado. Sí, pero yo les enseñaba. Sí, nos enseñabas, pero nos preguntabas cosas y era como sargentito coronel, ya sabes. Y yo, o sea, como que está cañón. A ver, nunca les dije groserías. O sea, no hubo maltrato, no hubo violencia. No. Pero justo yo les demostraba que era como una persona muy estricta, muy exigente, muy así, y para mí yo era un amorcito. No, pero eso sí está bien, güey. Eso se viste de verde militar. Oye, yo no sabía, bueno, a lo mejor no lo tenía como confirmado, de que en todas las clases, en los salones, en los hospitales, es los estudiantes, o bueno, los MIPS, ajá, el R1, R2, R3, R4, o bueno, el R3 en algunas especialidades y los adscritos. Y te lo juro, yo me sentaba y decía, güey, ¿por qué, güey? O sea, la jerarquía es que quieren que por estar adelante es como que sé menos, y si estás muy arriba es como, ay, güey, ya eres R3. Y yo creo que no, yo creo que cuando lo ves como alguien que, no sé, como adscrito o que estás dando la clase, pues es para preguntar, ¿no? O sea, porque a lo mejor si lo revuelves, o no sé qué piensen, si debería estar revuelto y ya no deberían centrarse por jerarquías. No sé, después es que también que tanta cantidad de residentes. Nosotros, por ejemplo, éramos 16, éramos 4 por año. Entonces nos conocemos las caras todos. O sea, estamos... Daba igual. Sabes quién es el R1, sabes quién es el R2, o sea, porque lo sabes. Pero quizás sí, en el hospital de ella... Por ejemplo, cuando yo entré al R1, entramos 50 R1. Ah, no mames. Se dividía en 2 torres, o sea, 25 y 25 residentes de primer año por torre. Pero, por ejemplo, si yo veía que en el R1 era un montón de chamba, o sea, que en verdad... Yo lo recuerdo con poco cariño y con mucho estrés, era muchísimo trabajo. Los que eran mis R4 en ese momento eran 9 entre 2 torres, o sea, una torre eran 4 y otra torre eran 5. No me imagino ellos cuando fueron de R1. Obviamente, pues ahí sus residentes de mayor jerarquía tuvieron que hacer otro tipo de chamba, ¿no? Bueno, y hablando un poco de los castigos y todo, ¿cómo sobrellevaban ustedes el nivel de estrés? O sea, ¿hacían algo particularmente que les liberaba el estrés o solamente vivían así? Yo traté, la verdad no tuve éxito, pero como que decía, bueno, ya que le vas agarrando después del cuarto, quinto mes, o sea, como que vas entrando a la mitad del R1, decía, ok, me voy a despertar un poco más temprano para desayunar y llegar ya desayunado, llevarme algo... Tratar de hacer ejercicio, como que no solo medicina, tratar de dar un espacio y hacer muy ordenado. Y lo lograba 1 o 2 semanas y después otra vez regresaba. La verdad, no pude. Yo creo que no es imposible, tienes que ser muy disciplinado, muy estricto. Es muy difícil lograrlo. Y creo mucho, que a lo mejor ahorita nos contará Steph, que depende mucho de tu especialidad. Si entras a las 2:30 de la mañana a hacer notas y sales a las 12 de la noche, pues es prácticamente imposible. Pero depende mucho, yo creo que la especialidad, la sede, de qué tanto tiempo te puedes hacer un cachito. Siempre se puede, pero hay veces que sí es imposible. Yo no. O sea, yo definitivamente creo que el R1 sí fue... ¿Lo intentaste? Es que no tenía oportunidad. O sea, pon tú que... O sea, aparte es una especialidad quirúrgica. Entonces, a lo mejor en la mañana estabas
sacando chamba, papelería, o sea, ayudando en la programación, firmas, curaciones, y en la tarde tenías que entrar a quirófano. Entonces, pues a lo mejor eran 2, 3 cirugías, salías a las 9, 10 de la noche, a lo mejor tenías que apoyar todavía un poco urgencias o algo que hubiera salido, y al día siguiente se repetía. Entonces realmente... O sea, ¿salías como un día bueno? ¿A qué hora salías? No había días buenos. O sea, bueno, el día menos pesado, ¿a qué hora salías? Es que no había días pesados. 11 de la noche. Pon tú. O sea... Gus, ya suéltalo, por favor. O sea, pon tú que a No hay las... horarios, no hay horarios. No, pero no es lo mismo salir a las 2 de la mañana que salías a las 10 de la noche. Pon tú, yo creo que en el R1 un horario como... ¿Digno? Tranqui, digno, eran a las 9 de la noche. 9 de la noche. Y entrabas al otro día... Pues a lo mejor dependía, o sea, 3 de la mañana, 2 de la No mañana. mames. Entonces yo sí estaba como muy cansada. Claro, güey. O sea, yo sí en el R1 me deprimí, tuve ansiedad, empecé con insomnio. O sea, había veces que sí despertaba así de que muy ansiosa de que es Sí. que no quiero ir al hospital, y de repente no, pero sí tengo que ir al hospital, ¿no? Me acuerdo perfectamente que una vez yo me sentía muy abrumada y me desperté en la madrugada así como con Falta de aire. falta de aire y Con un ataque de ansiedad. un ataque de ansiedad, y fui con mi mamá y le dije así de que es que ya no quiero ir, o sea, ya quiero renunciar. Y me dijo, está bien, ¿sabes qué? Ay, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Acuéstate, Ajá. duérmete, ya cuando te despiertes vas al hospital y renuncias a tu sueño. Y yo, o sea, Ay, se me puso la piel chinita. güey, me picó la costilla y yo, ¿qué? Ni madre, yo no renuncio, güey. O sea, Claro. mi mamá, o sea, me lo dijo tan calmada y yo me sentía tan mal y me fue como si me hubiera echado un balde de agua fría. Sí, sí, sí. De que, güey, es tu sueño, ¿no? O sea, yo creo que yo pensaba como, Steph, tú has querido hacer esto, tú puedes, o sea, aguanta. Es que esa es la palabra, ¿no? Está Del mal. R1. Aguanta. Aguantar, güey. O sea, Aguantar, yo güey. creo que Ser entras como- resiliente. Yo creo que entras como en un modo de neutralidad, o sea, como neutralidad y supervivencia. O sea, como que estás Sí. en un, así, todo el tiempo como... Ya estás en stand-by, ¿no? Estás en Así, un güey. stand-by. Exacto. Estás en neutro, ¿sabes? Y es como... No vas. tienes emoción. Pero algo que O dijiste negativas. que es súper importante, yo creo que todos los que están por entrar a la residencia, independientemente de la especialidad que sea, si es quirúrgica, si es clínica, de verdad tienen que encontrar la manera de darse tiempo a ustedes mismos. Yo honestamente no lo pude hacer, no me lo pude dar. Me apoyé de mi pareja, me apoyé de mi familia para También eso mantenerme. cuenta, güey. Claro. Pero realmente poder hacer actividad física, o sea, encontrar la manera. O sea, de hecho, les comentaba que hace rato en la mañana me estaba tomando un rico cafecito y estaba de que viendo reels en Instagram, ¿no? Y me apareció una doctora que decía, cómo ser residente y prepararte para una carrera entrenando a las 5 de la mañana. Y yo, madres, o sea, yo entraba a las 3 de la mañana. O sea, yo sí no encontré esa oportunidad, o a lo mejor no logré hacerme esa oportunidad, porque realmente, como todo en esta vida, o sea, si realmente tienes un objetivo muy claro, lo vas a lograr. Claro. Por ejemplo, la vez que vino Andrea, la MIP que nos acompañó, ella dijo, yo los domingos hago mi alimento para toda la semana, o algo así dijo, ¿no? Ajá, Entonces dijo, hago mi lunch para hago mi todo lunch el- para todos los días, y entonces ella tiene, o sea, ya tiene ese objetivo muy claro de que quiere cuidar su salud, porque quieras o no, yo principalmente sé que durante la residencia me descuidé muchísimo, ¿no? Dejé de hacer actividad Claro, física. por supuesto que en te el R1 descuidas. bajé muchísimo de peso, después subí muchísimo de peso, y eso, quieras o no, sí afecta a tu persona. Claro, o sea, güey. son muchas cosas, ¿no? O sea, yo sí viví como cambios muy drásticos en el R1 que personalmente hasta el momento todavía puedo decir que, o sea, que sí me afectaron, pues. O sea, Sí. en este momento sé que hay cosas que ya, ahorita que ya acabé la subespecialidad, bueno, la alta especialidad, ya acabé la residencia, tengo que retomar, como es hacer la actividad física, empezar a comer bien, o sea, darme el tiempo que honestamente no me di, ¿no? Por priorizar, obviamente, la residencia. Tienes que tener a mí- ese equilibrio. ese A equilibrio. mí me pasaba que, bueno, yo vivía sola, ¿no? Entonces, pero me pasaba que estaba en pareja y tipo, ni para ir al súper según yo tenía tiempo, ¿sabes? Como que era como, vamos al súper. Y yo, no puedo, tengo que estudiar. Sí, sí. Como, y ahora que lo veo, digo, güey, eran 2 horas de tu vida, o sea, neta, ir al súper. Y te sirve. Sí, pero como que en ese momento para mí no existía. O Otra sea, cosa. no podía hacer otra cosa más que estudiar, obviamente dormir. Y sí tuve particularmente creo que de agosto a noviembre, sí estuve en un dark place. O sea, sí, o sea, como que no estaba en llanto, no estaba en ansiedad, solo genuinamente creo que sí me faltaba un cacho de alma, ¿sabes? Como era Sí, como sí, solo claro, güey. estaba y no tenía ningún tipo de
de emoción, nada, estaba muy irritable, que eso lo hablé con mi mamá mucho tiempo después. Y tiene razón, ¿no? Y lo hablamos, me decía, es que estabas irritable, o sea, no se te podía decir absolutamente nada, ni para positivo ni para negativo. Todo te molestaba, todo te enojaba, por todo te volvía, o sea, como que se te prendía, ¿no? Sí, mecha corta, andabas de mecha corta. Mecha corta y la verdad es que sí, fueron esos 4 meses. Después de ahí me fui de viaje porque me tocaron vacaciones y siento que un poco medio recargué. Y cuando regresé, como que regresé bien y de repente vino la pandemia. Pero, ¿sabes qué? Sí es cierto, vives tan en stand-by que todo lo que te dicen, oye, vamos a comer, no puedo, no tengo tiempo. Vamos a salir no puedo. Hay que ver esta serie, no puedo. Todo es, no puedo. Solamente estás enfocado, tienes así la vista como caballo de carreras de la residencia, güey. Y está mal. Entiendo que es muy difícil, pero claro que si respiras, te das tiempo, escuchas a la gente, puedes hacer un pequeño cambio, ¿no? O sea, de poquito a poquito, esas pequeñas distracciones son súper importantes, llenadoras, porque a veces hasta te arrepientes. Es como, fui al cine, es como, güey, no debía haber ido, debía haber estudiado. Es como, la culpa es horrible. Obviamente, si tienes un examen al día siguiente, pues no te vas a ir al cine o a hacer un plan. Pero si tienes el tiempo, entiendo que tu prioridad, ok, es dormir. Duerme, güey, está bien. Pero si tienes algo, aprovecha, convive con la gente, no sé. Sí, es bien difícil verlo. O sea, es bien difícil verlo, sí. Si tienen la oportunidad y si están viendo esto, es súper importante. O sea, en serio, la salud mental es súper importante. Ese tema. O sea, la gente cree que no, es que el psicólogo, es que neta hay que quitar esos tabús. Todos necesitamos poder sacar nuestra frustración, nuestro miedo, nuestra ansiedad, porque no puedes ser una persona que está buscando brindar salud si tú no la tienes. Claro, güey, y sobre todo mental. Exacto. O sea, qué mal está visto, o más bien, ¿cómo es que en el ámbito médico, en la residencia, no le dan tanta importancia, no? Es como alguien que tiene depresión, alguien que tiene ansiedad, que no está bien mentalmente, es como, güey, no está aguantando, entonces no es capaz. Y es como, no, güey. Es un chillón, ya vas a empezar a chillar. Ajá, y es como, güey. Sí, güey, voy a empezar a chillar porque me siento abrumado, porque me siento deprimido, porque tengo ansiedad Bueno, yo, por ejemplo, llevaba tomando terapia desde sexto semestre, llego al R1 y estaba tan como que le dije, no, ya no lo necesito. Y era como el peor momento. El peor momento. Y yo no lo necesito. Y literalmente, obviamente, después llegó la pandemia y yo, ¿qué crees? Que siempre sí lo necesitaba. Claro. La terapia. Pero en ese momento la abandoné. O sea, justo en el momento creo que más importante. Crucial. Dije, no lo necesito. Esto, no quiero, no puedo, no. Tu respuesta para todo es no. Y es 1 hora de tu semana. Literal, 1 hora, ¿no? O sea, puede ser hasta por Zoom ahora, pero ya sea psicólogo, psiquiatra, quien sea. O sea, la terapia es canasta básica, güey. O sea, independientemente de lo que te dediques, yo creo que la terapia es como canasta básica. O también salir con tus amigos. Por ejemplo, a lo mejor esto ustedes no lo saben y lo voy a decir ahorita hacia todos nuestros miles de seguidores. Caray. Pero yo me sentía muy apenada por no haber pasado el examen igual que ustedes. O sea, yo me sentía muy mal con ¿El ENARM? Sí, claro. Ya. O sea, porque a final de cuentas entramos juntos, nos vimos crecer juntos, hicimos el primer examen nacional juntos. Pero tu contexto fue diferente. No, o sea, yo en mi servicio social, pues yo me la vivía súper rico. O sea, yo aprendí a hacer hiking, ¿No tenías como objetivo pasar el ENARM? No, sí tenía el objetivo. Entonces, obviamente, cuando veo que todo mundo, o sea, ustedes entraron, yo me sentí súper apenada, güey. Dije, qué oso que todos ellos lograron entrar y yo no. Entonces me empecé a cuestionar la capacidad como médico de, güey, la neta, a lo mejor no soy buena. Empecé a tener lo que ahorita está muy de moda, que es el síndrome del impostor. A lo mejor y yo no soy suficiente para ser un especial. Y me hizo un chingo de ideas súper mafufas en la cabeza, que obviamente después empecé a ir a terapia, empecé a estudiar para el examen y ya me empaté. Entonces yo, por ejemplo, o sea, tú y yo, antes como que teníamos mucho más comunicación y cuando ustedes entraron a la residencia yo me desaparecí, güey. Ahí sí fue. Porque yo me sentía menos que ustedes, ya sabes. Y realmente no, o sea, al contrario, me debí de haber acercado a ustedes, que eran mis amigos, y sentirme parte de esa comunidad que siempre he sido, ¿no? Claro, porque aparte, sobre todo, creo que justo es que te entiendes, ¿no? Claro. A ver, tus coerres pues están también contigo ahí y están viviendo lo mismo que tú y quizás conocen al doctor Juan, a la doctora Perengana, etcétera. Pero a fin de cuentas, los amigos que hiciste antes de la residencia, que te llevan conociendo 8 o 10 años, pues en realidad es como que conocen más tu personalidad y tu esencia per se. Claro. Y creo que lo puedes hablar desde otro lado. No estoy diciendo que no puedes con tus coRs llegar a eso, o con tus R más o con tus R menos. Puedes llegar a ese nivel de conexión y de relación totalmente. Pero si llevas 6 años en el R1 y justo no eres tú, ¿no? Porque estás en un stand-by,
pues a veces sí es importante como regresar a la raíz, ¿no? Claro, de gente que ya te conoce. De gente que quizás conoce tu esencia y puede entender como, no, sí se nota que está más bajoneada o sí se nota que está más irritable o más enojada con la vida. Y sí, pero lo que haces es como estás ahí, solo estoy aquí y no me importa nada más y nadie más tiene que... No hay que satanizarnos, o sea, Claro. Sí. yo a veces lo he hablado con Aldo. Hola Aldo, saludos. Lo he hablado con Aldo que a veces sí me siento como mal, ¿no? Como culpable de lo que fui en mi residencia y sobre todo en mi R1 y en qué me convertí. Y él me dijo, bueno, pero tú estabas así, pero gracias a eso y a No tu serías enfoque la y todo, persona que eres. claro, quizás no hubieras llegado a donde estás hoy, ¿no? O sea, no te satanices, ya está, ya pasó, aprende de eso. Claro. Pero sí creo que a veces regresar a las raíces de gente que te conoce realmente Ayuda, ¿no? ayuda mucho, porque no eres tú, o sea, No, y literalmente. tener eso, o sea, yo por ejemplo ahorita que hemos retomado un poco más como la plática y escuchar realmente a fondo cómo han vivido sus residencias, pues justamente sabes que siempre va a haber alguien que te pueda apoyar, o sea, vas a tener un amigo, vas a tener una amiga, aunque sea otra especialidad, o sea, escuchar, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ahorita estoy haciendo danza aérea y eso a mí me gusta, háganlo, ¿no? O sea, Claro. yo ahorita que estoy empezando a jugar fútbol otra vez, háganlo, o sea, no dejen su esencia a un lado por volverse médicos, porque la medicina no es solamente, Sí. o sea, la vida como médico no solamente es la medicina, o Claro. sea, hay muchas cosas que te llenan a ti como persona y a lo mejor sí, el primer año es muy complejo que puedas tener esa, como esta parte mental de decir... Este equilibrio es difícil de equilibrio, alcanzar. o sea, Sí, o sí, esta sí. madurez mental de Tienes decir... que llegar con una madurez, o sea, lo ideal es que llegues con una madurez mental, ándale, o como con una salud mental y te va a costar menos, porque si llegas desentonado, híjole, el complejo. R1 te puede acabar. Te puede acabar. Sí. Y mucha gente, o sea, en mi hospital la gente renuncia. O sea, Sí. sí es frecuente que los residentes Claro. de primer año renuncien por muchas situaciones, ¿no? A lo mejor cosas que sí están pasadas de lanza, que dices que sí te pasaste, y otros residentes que de plano, pues, no era lo suyo, ¿no? Todos conocemos a alguien que renunció en cualquier año, es más común obviamente en el R1, Sí. y que dices, ok, por X o Y razón renunció, no, tampoco está mal, ¿no? O sea, yo creo que la decisión de decir, hasta aquí llegué, en el R1, que es el primer año, o sea, que todavía no llevas ni la mitad de la residencia, tienes que hacerlo totalmente frío, ¿no? O sea, si lo haces en un momento estresante, o sea, si tomas ese tipo de decisiones con la cabeza caliente, obviamente no son las correctas. Pero si te enfrías, lo piensas bien y ya lo pones en equilibrio y dices, ok, pros y contras, adelante, toma la decisión que quieras. Claro, es y súper válido. Y es súper válido. Qué bueno. Te dedicas a otra cosa y hasta qué bueno, porque si no, imagínate, ibas a sufrir todo el resto. Toda la Pero alguien que residencia. lo toma en caliente por un mal momento que lo regañaron y renuncia, siento que ahí sí lo tomó como una decisión precipitada, ¿no? O Claro, abrupta. o sea, creo que sí, la mente fría es lo que más te puede ayudar. O sea, yo sí creo que en mi primer año de residencia muchas veces me dije, o sea, no muchas veces, pero sí en algunas ocasiones dije, es que ya no quiero, es que quiero renunciar. Y después pensaba y decía, es que me gusta un buen, o sea, está súper divertido, me encanta lo que hago, me encantan las reducciones, veo las cirugías y se me hace impresionante, me divierto un buen. Pinches ortopedistas escuchan banda, a mí ni me gustaba la banda y ahora me gusta operar con Juan Gabriel. O sea, dije, me está gustando, o sea, me Sí, estoy sí, sí. divirtiendo, ¿no? Y veía a los cirujanos, a los R3 y ponían una prótesis de rodillo. A la madre, ¿no? Estos güeyes están cabrones, yo quiero ser así de cabrona, Sí, después ¿no? lo ves y ya lo meditas un poquito más Sí. frío y dices, no, sí, Tienes adelante, que tener güey. perspectiva, ¿no? O sea, decir, a ver... Esto eventualmente se acaba, ¿no? Exacto. El lo R1 bueno, el se R1 acaba. Se acaba, adiós. Pero ni mejora, ¿eh? Porque cuando te gradúas tampoco es así como que digas, Es otro tipo miel de sobre responsabilidad, hojuelas. otro tipo de Puta responsabilidad. madre. Pero igual yo también me acuerdo digo, a lo mejor no fue mi infierno como el de Steph, el No, nuestro. ni mío tampoco. Pero sí me acuerdo que igual en el R1, un pase de visita y una doctora que era nefróloga me preguntó un buen de cosas, no las tenía al momento, me estresó, como que me dijo las cosas muy claras. Ya sé quién es. Ya sabes quién es, Ya, y obvio. o sea, como que dije, wow, o sea, ni siquiera me está hablando groseramente, pero lo que me dice como que me llegó muy profundo. Fui al baño, o sea, le dije, bueno, ok, ahí vengo, fui al baño, ya sabes. Le puse de seguro, así me senté en el baño y, güey, empecé a llorar, güey. Y dije, soy un idiota, no sirvo para nada. Así, a llorar, y dije, La nefrona me ganó. te lo juro, dije, ok, nadie me está viendo. Obviamente no solté el berrinche No, una porque... chilladita y era a una seguir. chilladita, güey, así, horrible, horrible. válido, Obviamente que sales, ves los ojos llorosos. Me acuerdo que vio una R3, así que le mando un saludo, que se llama Pati. Me vio
Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, no, pues es que... Así, ¿no? Y fue como, ya, calma. Y así me dio como unos 5 minutos de speech, me alentó y todo, y como, ok, límpiate las lágrimas. Sí, a darle. A darle adelante, ¿no? O sea, no te hicieron nada malo, no te están castigando, nada. Simplemente te llamaron la atención de una manera muy fea que en ese momento estás muy sesgado, estás muy vulnerable, muy sensible, lo tomas personal, pero es como, güey, necesitas esa motivación que alguien te puede dar en 2 o 3 palabras. Y dije, me la pela. No, pero dije, ok, adelante, güey. Güey, yo me acuerdo algo igual así súper cagado. Así, mi primera rotación que yo tuve en el hospital era cirugía plástica y reconstructiva. Y pues los ortopedistas rotamos por esa especialidad principalmente por mano, porque en mi hospital solamente los plásticos veían mano, nosotros no teníamos curso de mano. Entonces, casi siempre en todos los servicios, ahí todavía no empezaba la pandemia, ¿no? Todos los servicios pues tienen R1, R2, R3 y R4. Y bueno, casi siempre hay residentes de cirugía plástica y reconstructiva, de primer año, de segundo, de tercero, cuarto, hasta ahí R8, ¿no? Entonces, no había residentes de plástica y solamente éramos 4 R1 recién llegaditos, güey, con su estetoscopio todavía que ni lo usamos. Y llega la doctora, que era la jefe de servicio, y dice, bueno, ¿cómo se llama, no? Y yo, no, pues yo me llamo Stephanie, mi compañero Jorge, David, Y me dice, a ver, Strufi, porque así me decía, güey. Strufi. A ver, Strufi, habla rápido. A ver, Strufi, tú me vas a programar, Strufi. Y yo, ¿progra qué? Y yo, ¿qué es eso de la programación, güey? ¿No? Y me dice, mira, te vamos a ir mandando pacientes, entonces tú vas a ir recopilando los datos y vas a ir poniendo el lado y la cirugía y el CIE-10 y yo, sí se puede, no sé qué va a pasar. Entonces, güey, me siento así en la computadora y veo a una R2 al lado de mí que estaba programando columna, ¿no? Y le digo, hola, doctora, ¿me puede ayudar? No, mira, que no tengo mucho tiempo, pero te voy a explicar rapidísimo cómo es la onda. Mira, vas a poner su nombre, su número de seguridad social, su CURP, el diagnóstico, que ya tenemos aquí un mochote perrón. Güey, la doctora Mariana, neta, la quiero mucho, me explicó así en 5 segundos lo que tenía que hacer, lo que hace el R2, ¿no? Okay. O sea, yo era mi primer día, güey, o sea, ya tenía que hacer una programación quirúrgica. Entonces dije, órale, va, a huevo, me lo voy a echar yo, lo voy a hacer bien, no hay ningún pedo. Entonces le digo a mi compañero, que no voy a decir su nombre, le digo, güey, yo te voy a ir pasando todas las programaciones para que el paciente te firme los consentimientos informados, la chingada. Órale, va. Güey, todo el día programando. Yo creo que hicimos unas 26 programaciones ese día, ¿no? ¡Ta madre! Y ya terminamos y yo, güey, a huevo, lo hice bien, hice 26 programaciones. Voy por mi cafecito. Así dije, somos un equipazo. Y yo, güey, a mi compañero, ¿dónde están las progras? Se las di a los pacientes. Y yo, ¿cómo? Se las llevaron. Y yo, no, güey, eso se tiene que quedar en el hospital. ¿Cómo vamos ¿Se las llevaron a su casa? Se las llevaron a su casa, güey. Así este güey llegó y se las dio. Llévesela, mami, ya se puede ir a su casita. Y yo, no mames, nos van a mega trabar. Y llegamos con la doctora. Muy bien, chicos, ¿dónde están las programaciones? Y yo... Y ella se las llevaron los pacientes. ¿Qué? Habla un poco más fuerte, Strufi. Y yo... ¿En sus casas? Y yo, se las llevaron los pacientes. ¿Qué? Igual... Es que ¿cómo pueden estar tan pendejos? Y yo, verga. Y lo peor es que sabes que en eso sí lo... O sea, como que es como la neta sí fue una pendeja. O sea, en ese momento obvio. Hay cosas que sí dices, la neta la cagué. Sí, güey. Que me ves en retrospectiva es como, qué idiota, güey. Sí, es cierto. Dije, güey, qué pendejo. Pues dije, güey, qué pedo, ¿no? Y me hizo a mis compañeros. Así me ve y me dice, ven tantito. Y yo, sí. Nos metemos al baño y los dos... Es que sí estoy bien pendeja, es que ese güey se mamó. Y los dos en el baño así de personal, güey, chillando, ¿no? Y le digo, ya, güey, hay que dejar de llorar, güey. Una echadita de agua a la cara y hay que darle, ¿no? Entonces ya regresamos y, ¿cómo lo van a resolver? Y yo, puta, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Y me dice mi compañero con el que estuve chillando en el baño, no, pues tengo como un censo de todos los pacientes, hay que volver a hacer la programación y ya el día que tienen su hoja de internamiento que nos firmen. Y yo, eres un puto genio, güey. Sí. Y lo que hicimos en toda la mañana lo tuvimos que volver a hacer. No. Pero es que lo que ves obvio, a mí me acuerdo que en los pases de visita, también el pase de visita, no sé cómo son ustedes, pero en el pase de visita nosotros estamos en la misma mesa donde toman y entonces el R2 presenta, pero llega un punto en el que un día el adscrito se siente y dice, hoy presenta el R1, ¿no? Entonces tienes que estar listo para eso. Ya después para de ese ahí, momento. Sí. La neta, la primera que presenté yo fue una chulada. O sea, yo me acuerdo que Evelyn pasa y yo... Pero por favor, aparte de un paciente de cáncer de laringe, o sea, una cirugía que encima tienes que explicar cómo fue la cirugía, todo, ¿no?
Entonces, y de ahí tomabas clase. Entonces, cuando presentabas tenías que abrir las tomas y no sé qué, pero pues estás en otro momento, o sea, realmente empiezas a dudar de tu capacidad, o sea, haces cosas tan pendejas que dices, ¿cómo, no? Entonces, de repente estaba así, yo estaba en la tomografía y me dice el doctor algo así como, ok, y estaba viendo una toma. No me voy a poner así como técnica, pues, pero me dice como, a ver, señala dónde está el nervio, ¿no? El nervio coclear, bloqueada, blanca. Y yo, ¿cómo que el nervio? Sí, en el nervio. Y yo, y agarré el positivo, no, marcaba todo. Así, ya sabes. Aquí en esta zona pasa. Toda la pantalla. Sí. Y el doctor, no, ¿dónde está? Y yo, aquí. Y dice, Evelyn, el nervio. ¿De dónde sale el nervio? Y yo, del cerebro. Y dice, pues, ¿dónde está el cerebro? Y yo, síguelo. O sea, empecé a dudar de dónde estaba el cerebro en una tomografía, bueno, no me una rezo, no me acuerdo. Algo. Pero, o sea, de que estaba ahí el cerebro y yo como, aquí se me daba la oreja. Y el doctor como, dude, o sea, no me estaba preguntando nada, pero yo me empecé a hacer, o sea, bloqueada. Y ya después de ahí solo empeoras. O sea, yo de ahí lo quieres componer, no sales. lo quieres componer y vas en picada. Es No como, sales. No. Otra vez. Te juro, o sea, nunca llegué a lograrlo. O sea, ya No, fue como... güey. Yo, no, doctor, no sé nada. Así, literal, que no sé nada. Lo El estudio doctor para como- mañana. El doctor como, Ivy, o sea, ¿sabes? Como me has contestado cosas mucho Muy más complicadas. claro, güey. Y neta no me puedes decir por dónde sale el nervio. Y yo, no. Güey, yo me acuerdo, o sea, No, nosotros... bloqueado, ¿qué Sí, terminó el pase y visité yo. ¿Quién soy? Sí, es horrible, güey. ¿Dónde está Evelyn? ¿A dónde se fue? Cuando te está la bloqueas es horrible. Está cañón. Nosotros presentábamos todo el piso y tú, bueno, yo tenía a cargo 8 pacientes, pero en fin de semana todo el piso lo tienes a cargo. Entonces los demás pacientes medio los conoces y mis compañeros, mis co-R1, te mandaban resumen. Entonces me acuerdo que cuando pasábamos por mis pacientes, ¿qué tiene? Tal. Ah, súper bien. Pasabas por un paciente y si el resumen que te mandaba tu compañero, me mandaba un resumen de 4 renglones, güey, era como, a ver, preséntalo. No, pues tiene esto y ya. Y es como, Y ok, ya. ¿y por qué no se le hizo en la semana? Aparte es medicina interna, estamos de acuerdo Ajá. que nunca es y ya. Y es como, ok, ¿y qué pasó con la radiografía? No, pues, permítame. Y, güey, te lo juro, como que lo estoy buscando. Y le escribías en ese momento al compañero a las 7 de la mañana de, güey, la radiografía. Así, todos esperándote. Los adscritos y los residentes estaban así, esperando tu respuesta de qué pasó con la radiografía. Y ya de que te llegaba el WhatsApp de, no se tomó, güey. No, y es como, no se tomó. ¿Y por qué no se tomó? Y tú, y así, a ver, y así, te hacías, güey, así para dar una respuesta de... Y todos viéndote. Y todos viéndote, hasta el paciente así. Con güey. tu tablita. Así, ajá, el paciente así de, ¿cómo que se me tenía que tomar una radiografía? Y tú al final, ya va para allá el internet. Así, falta que hagan la interpretación y el paciente, no me la tomaron. Y tú, Ándale, y la tomografía, y, doctor, es que esa me dijeron que no había que no tomógrafo. Y tú, pasaba la verificación. ajá, y tú, bueno, pero ya va para allá. Y es como de, ok, siguiente, no tienes ni idea del paciente lo que sí, güey. Era horrible porque era otro paciente. Y y la química, tú, no es que estaba de difícil acceso. Ay, güey, ¿sabes? la vena. Ajá. Y otra vez Y el es paciente, como, pero ni me y picaron. me picaron y Ya tú, cállate, no, por es favor. que ya va a salir. Y es como de, güey, no. Es horrible. Cuando te agarran así en curva es como, ya no hables, güey. Es como, perdón. Y otra anécdota que tengo, o sea, no es chistosa, es como rara, pero estaba yo en el R1 y entonces yo rotaba, los primeros 2 meses empecé a rotar en cuello. Y mi hospital, digamos que era más especializado en oído. Entonces, claro, en las entregas y todo hablaban un chingo de oído y yo era como, güey, yo sé, o sea, ¿sabes? Como, y la tiroides dónde quedó, ya sabes, o sea, porque realmente mis primeros 2 meses fueron puro cuello. Entonces yo estaba como desfasada. Sí. No estaba desfasada porque sí estudiaba. Pero vas muy... Pero yo todo era el cuello. Pero la cuestión es que, bueno, en una de esas rotaciones de cuello era cuello laringe, entonces llega un paciente, y entonces estábamos viendo, y era un paciente que había tenido cáncer laringeo, que le habían puesto de estas como, no me voy a poner técnica, pero como de estas prótesis así de... No, prótesis como para hablar con las cuerdas metálicas. Ok. Exacto. Sí. Entonces, Como vos. Sí. Exacto. Entonces llegó y empezó a hablar y en eso el doctor me dice, no. O sea, la cuestión es que empieza a hablar, entonces el doctor le dice, oye, ¿nos podemos grabar un video? Porque íbamos a presentar el caso. Okay. Hablando. Entonces el señor así dice, no, bueno, yo quiero agradecer al doctor tal porque me regresó la voz, porque no sé qué, porque shalala. Les juro, yo estaba grabando y así, yo, pero berreando, berreando y yo...
¿Por qué? Pues porque le dio emoción de que estaba feliz, de que había salido adelante de un cáncer horrible. ¿Sabes? Ya. O sea, O sea, le salvaron la voz, era pues, de alguna taxista, manera. creo, entonces también pues, vive un poco de su voz. Claro. Y todo. Entonces, neta, me puse a llorar y así termino y me doy la vuelta y el doctor me ve con una cara como, ¿por qué estás llorando? Y yo, es que usted le regresó la voz. Y como, ajá. Y yo, pero doctor. Y él como, ¿por qué no te vas a sacar las lágrimas? Y yo, ok. Pero yo estaba toda neta, o sea, muy emocionada. O sea, me pareció como milagroso. Claro, muy chidas. hay veces que sí lloras de emoción de que el paciente te agradece y dices, güey, qué bonito Pero aparte lo que fue hacemos. como milagroso. O Sí, sea, era sí, sí. como. Y particularmente en esa rotación en cuello ves tantas cosas. O sea, de repente vi al doctor, me acuerdo como disecando la carótida con bisturí, así. Pero él súper tranquilo. Y yo como, Tun, tun, ¿qué estoy viendo? tun, tun, ¿Sabes? tun, tun. Wow. No, pero aparte, ¿qué estoy viendo? O sea, como mi trabajo es ver una carótida así. Está o así, sea, Está muy cabrón. Digo, no era el mío porque el doctor lo está haciendo y era R1. No, pero es sabía como, lo que güey, era a la esto me carótida. voy a dedicar en un futuro. Claro, ¿no? pero es como, qué milagroso Qué es chido, la la neta. medicina. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna anécdota como muy cagada. Yo sí en tengo especial. una muy chistosa que nos pasó en el R1. Bueno, no nos pasó, me pasó en el R1. Como saben, pues todo está normado, ¿no? O sea, existe la norma oficial mexicana de medicina. Entonces existe una norma oficial mexicana de medicina para el marcaje quirúrgico. La verdad, eso yo no lo sabía. Entonces parece muy absurdo, pero no sé si han visto que cuando un ortopedista va a operar, Claro. tiene que poner una diana. Tiene que poner una diana, un punto Sí. y las iniciales del cirujano. Eso está normado. Ah, Ajá. ok. Entonces, pues yo no pensé sé. que como esta pierna, No, o sea, pierna o sea, derecha. la norma oficial dice, tienes que poner una diana, un círculo, Ajá. un punto, ¿En dónde va a ser la cirugía? donde, o sea, no en el sitio de abordaje, pero sí la extremidad que va a operarse y el sitio quirúrgico que se va a operar. ¿Un sitio, un punto? Ajá, un círculo, un punto que es una diana, pues, y las iniciales del cirujano, ¿no? Ok. Entonces, yo no sabía, pero sabía que todos los pacientes tenían que estar marcados. Entonces, nosotros teníamos censo de marcaje quirúrgico, o sea, teníamos que mandar foto de todos los pacientes que ya estaban marcados, porque si llegaba un paciente a quirófano y no estaba marcado, pues había trave, ¿no? O sea, nos castigaban. Entonces me tocó a mí hacer el marcaje ¿Con un quirúrgico. Sharpie? Sí, con un Sharpie. Entonces, pero yo no sabía todo esto, ¿no? Entonces, de repente, pues, no sé, si iban a operar el fin de semana 50 pacientes. Entonces, yo ya tenía la programación quirúrgica, entonces iba cama por cama a hacer el marcaje. Ok. Entonces, yo no sabía cómo era el marcaje y a todos les puse una carita feliz. No. ¿Nunca viste un marcaje previo? O sea, ¿nunca habías o sea, visto? pues sí, pero yo dije, ay, pues qué feo. Está fea esa Diana, ¿por qué no una carita feliz para que el Oye, paciente- pero el clásico de 2 y la sonrisa. ¿O Sí, cómo? o sea, un círculo, 2 puntos y una sonrisa. Entonces yo iba con, hola señora, mañana se opera, le va a ir súper bien, le voy a poner su marcaje quirúrgico. Ay, le voy a poner su marcaje quirúrgico. Y eso fue el viernes. Y entonces el sábado, de repente mandan un mensaje, así al grupo de todo el hospital, mandan mi marcaje quirúrgico. ¿Quién es el artista de esta obra? Se presenta ahorita en quirófano y yo, no mames, fui yo. Y dije, ya valió madre. Y voy, me recibe un R3. No, güey. ¿Qué es esta poronga, no? ¿Qué es esta cosa? Y yo, el marcaje quirúrgico. No te sabes la norma oficial mexicana, ¿verdad? Y yo, no. ¿Me vas a escribir toda la norma oficial mexicana? No quiero encontrar otro paciente que tenga un marcaje. Y yo, no mames, marqué como a 50, güey. Y ahí me ves en chinga así con la enfermera. Regálame un bote de torundas con un chingo de alcohol. Ibas yo- quitando ojitos, güey. No, güey, iba quitando todo, o sea, borrando y otra vez círculo y diana, güey. Y ahí ves a la pendeja de Stephanie, güey, transcribiendo la norma oficial mexicana de medicina para que no se me olvidara la pendejada que hice. Nosotros también marcábamos, pues por las orejas sobre todo, ¿no? Entonces, ¿Pero qué justo marcas? ¿Tú qué marcas o cómo Orejas, marcas? lo mismo, hago lo El mismo. marcaje quirúrgico. ¿Haces un círculo? No, nada más aquí le pones así, ¿no? Como tal cosa. Entonces, Wow. haz de cuenta que el que estaba de guardia era el que salía a marcar. Entonces, cuando estábamos en clase, tú buscabas el momento ideal cuando empezaban a preguntar y dices, voy por el marcaje. Y te ibas, ¿no? Obvio. Ok. Y una vez que tipo yo puse el derecho y puse aquí, ahí le pongo una flecha y pongo sí, ¿no? Como para que no quede duda. Ok. Y me dice el paciente, pero es la otra oreja. Y yo, entonces lo busco tu tache y puse, no. De la otra oreja le puse, sí. Ay, cariño, así. O sea, esta sí está buena, esta es la que Sí, no cuando vamos a corriges operar. como cuando corrigen un examen. ¿No? Este es el verdadero. Este Esta es sí. la buena. Pero no sé cómo no se me ocurrió borrarlos en el momento como que entré en pánico y el paciente, pero es la otra oreja y yo...
Y yo por eso decía que siempre no. Pero sí, o sea, uno pensaría como, güey, ¿cómo no van a saber izquierda o derecha? Por algo se marca, ¿no? Sí, obviamente. no, por eso claro. está normado. O sea, mucha Claro, gente sí. ay, me está marcando para que no me opere la otra. Y yo, justamente, le Sí, estamos claro. marcando para Sí, evitar. ha pasado, y ¿no? aparte, Uf, por claro. ejemplo, no sé, no me acuerdo en el hospital, pero por ejemplo, en hospitales privados de México, y me pasa, hay un consentimiento de marcaje quirúrgico que el cirujano tiene que firmar y tienes que Exacto. en el En el PDF, cuerpo humano. Ajá, te ponen todo el cuerpo humano y tú tienes que y te lo ponen por delante Por y por detrás. detrás. El otro también. ¿No? Pero bueno, lo borré y ya. Pero sí, o sea, es una cosa importante O sea, porque normada. ha pasado. O sea, No, y ha eso- habido noticias de que Sí, de quitan que le un ojo operan la desde el otra. Hubo otro. una, ¿no? Hace unos años de, no me acuerdo si De era un un niño, ojo. que le quitaron el otro ojo, güey. Sí. O sea, es que para eso está el marcaje. No, tiene un sentido. está Oye, ¿y bien. en oftalmo cómo le harán? ¿Cómo marcarán el ojo así? No, yo creo que aquí, Ya si le hacen una carita feliz y le ponen en el párpado. Tía como un Panda. mapache. No, yo creo que, quién sabe, pero sí han de poner un O puntito un abajo. asterisco. Pero es que es lo que te digo, o sea, está normado. O sea, tú no puedes jugar a la norma como quieras. Sí, sí, sí. O sea, si está normado. Debe de haber y una dice, forma. Es una diana, un punto y las iniciales. O sea, por ejemplo, yo sería el círculo, el punto SOHC. Eso tiene que estar descrito ya. y eso está normado. Y yo, no sé. siempre no. O sea, según yo, el marcaje quirúrgico, la verdad, me voy a poner a leer porque no quiero ser desinformar. No sé si el marcaje quirúrgico, la norma ¿Es sea universal? sea universal ¿O aplique? para las diferentes especialidades quirúrgicas. O sea, por Claro. ejemplo, cirugía general, ¿no? O sea, si es el abdomen, marcarán cerca de donde será la incisión por el tipo de cirugía. O sea, vaya, eso Sí, tiene sus bemoles. desconozco eso. Yo no porque, bueno, no soy quirúrgico, pero tengo otras anécdotas en donde generalmente algunos pacientes, sobre todo los que diagnosticábamos o bueno, que ingresaban ay, se me fue, tomas mucho alcohol y estás Cirrosis. No, pero estás en el... Como en delirium. Como en delirium, ajá, estás ay, se me fue. Pero estás Encefalopatía hepática. O sea, estás como encefalópata Oye, Sí, pero tiene una palabra. o delirium, pero no me acuerdo de la otra, pero que estás, obviamente no estás en tus 5 sentidos, ¿no? Y pues los pacientes, si no los tratas y les das como algún antipsicótico o algo, güey, se paran y se pueden salir de los cuartos, ¿no? Porque no están en los 5 sentidos, están en delirium, sí, están... se quitan sondas. Se quitan sondas, están alucinando, están, quieras o no, un poco, pues no sé si salvajes, pero, o sea, te pueden hacer algún daño o ellos se pueden hacer algún daño. Entonces me acuerdo que había un paciente en una cama que era muy difícil de tranquilizarlo, le pasamos medicamentos, pero de verdad estaba tan intoxicado y estaba tan supresión etílica, tenía tanta supresión etílica que, güey, el chiste es que traía un desmadre, pero nunca llegó a estar en sí, ¿no? O sea, nos costó mucho trabajo. Y me acuerdo que estábamos en la mesa, o sea, como haciendo pendientes, y en eso las enfermeras dicen, oigan, ya se salió de su cama el paciente de la habitación 10. Y es como otra vez, y entonces vamos, y me acuerdo que el paciente, o sea, estaba consciente, pero no sabía, como consciente, pero inconsciente, y de repente decía, no, es que tengo que hacer popó, güey. Y estaba así en medio del pasillo. Y es como, no, señor, espérese. O sea, lo llevamos al baño. Y es como, no, porque en el baño hay un fantasma y no me deja hacer. Claro. Y es como de, güey, ¿cómo lo haces entender? O pasamos a otro baño porque no puede entrar obviamente a una habitación diferente. Y es como que lo llevamos a este baño que es el de las enfermeras. Es como, no, tengo que hacer aquí. Y es si como, hizo no. popó ahí? Y es como todos, no, por favor. Y ahí se defecó, güey. O sea, así en el pasillo se hizo. Y es como, no, ma. Y salió corriendo, güey. O sea, así, literal se hizo popó y salió corriendo. Y es como, güey, agárrenlo, güey. O sea, te lo juro. Y se iba a escapar y me acuerdo que el policía cerró las puertas. Y es como, güey, ¿cómo lo agarramos? O sea, Claro. porque además sientes que te va a golpear o algo, ¿no? Sí, Entonces, se puede poner agresivo. Se puede poner en agresivo. cualquier momento. Entonces me acuerdo que, güey, entre todos, o sea, éramos como 6, agarramos como una sábana así. Y entonces como que nos acercábamos poquito ¡Cocazo! a poquito, ¿no? Así como... Y el paciente como, no, espera. Y tú como, calma, ¿no? Así de, oiga, va a estar bien. Y el güey como, ok. Y de repente, güey! Así, le pusimos la sábana encima, güey. ¡Agárrenlo! Ajá, como de agárrenlo, güey. Y ya lo agarramos, güey. Le pusimos obviamente un tranquilizante. Y ya como que, y ya lo llevamos a su cama, güey. Pero obviamente la escena, o sea, pasaba por ahí cualquier Grave. paciente o Se familiar. veía así. Por el pasillo y era como, güey, ¿Qué está pasando? porque hay un mojón ahí en medio del pasillo. Es como, y nosotros, no, pues ya no pasa nada. Es que Una cuando caquita. ves estas historias, es como esos memes, ¿no? De que dicen, yo cuando, así que le dice a tu mamá, yo cuando sea grande quiero ser doctor porque quiero salvar vidas. 3 doritos después. Una caca. Así, güey. Una caca de fondo y una caca de justo. fondo y todos con la sábana como, agárrenlo, güey. O sea, dices, no, güey. Pero pasa. Está cagado, porque si lo ves en retrospectiva, obviamente hay momentos que vives con tus compañeros, cosas así que
pues, güey, te cagas de la risa, ¿no? Sí, o sea, sí, te sí. pones a, Sí, pero o sea, en ese momento... En ese momento o sea, sí es cagado, pero es más horrible que cagado, ¿no? O sea, Sí. Creo que del R1 son más momentos los oscuros, pero estos momentos así tan positivos o cosas tan chistosas o cosas que sobresalen y lo ves en retrospectiva y dices, güey, qué divertido, estuvo cagado, qué bueno que ya se acabó. Creo que yo no podría volver a hacer un R1. No. O sea, ¿se aventarían un R1 ahorita? O que diga, ¿sabes qué? Ya no me gustó Torrino. No. Ahora quiero hacer pedia. No hay No. manera. Ya güey. ahora quiero ser ortopedista yo. No, me haría, por ejemplo, me metería quizás a área de investigación, de enseñanza, o sea, sí, otro R1. Sí. También la edad, o sea, quiero... O sea, sí Sí, te pega claro, la güey. guardia. O sea, Obviamente, no. cuando no, estás en el ya no me R1, gusta. obviamente tu tanque está al 100% y vas pasando el R2, el R3 y el R4. Se Yo va me acuerdo acabando. que cuando haces una guardia de R3 o R4, ya no es tan pesada, pero te sigue pesando más porque ya traes el desgaste como De de los tu años batería de previos. los años y dices, güey, ya no es lo mismo hacer una guardia de R4 que de R1, ¿no? O sea, Claro. obviamente es más cansado, pero sí traes un cansancio acumulado. Yo cuando era R1 me levanto, yo soy morning person, entonces yo prefería No, estudiar bien temprano a dormirme tarde, ¿no? Entonces quizás me dormía temprano y me levantaba a 4 de la mañana a leer. Y me acuerdo que hablaba con una R4, con Mitch, le mando su salud, la quiero ¡Mitch! mucho. Ah, no, esa es otra Mitch, es que había dos. No importa. Hacemos los saludos también. Y ella me acuerdo que me decía, es que bien, ¿cómo te levantas? O sea, estudiar y yo ¿Por? sí. Claro, yo, pues es que... O sea, tú eres de 5 de la mañana. sí. No, güey, no mames. Sí. Entonces, pues ya yo decía, no, pues es que sí se puede, que no sé qué. Claro, llegué al R3 o R4 y entraba a las 7 y me levantaba a 6:30 de la mañana. Sí, ya sí, sabes. sí, el límite que te da para que llegues. Sí, como que ya lo fui cansando. Pero la verdad es que sí hay historias con pacientes particularmente interesantes. Güey, Bastante ¿y no, divertidas. no les daba miedo? Por ejemplo, no sé qué tanto miedo daba. Nosotros pasábamos indicaciones médicas a las 6 de la mañana porque a las 7 era la clase. Entonces, tenías que estar ahí a las 6 en el hospital para que 6:30, 6:40 estuvieras terminando las indicaciones y llegaras a clase. Porque a las 7 de la mañana cerraban la puerta y si no entrabas, pues ya era un regaño académico, etcétera. Entonces, tenías que despertarte 5:30. Y yo me acuerdo que llegas de posguardia, mueres, o sea, son las, no sé, en mi caso las 6 de la tarde, güey, y de repente así abres y tú, ¿Qué hora es? 3 de la mañana, ¿no? Y tú, ok. Es como, no sé qué hora es, digo, qué día es, pero ok, 3 de la Todavía mañana, no es güey. momento de pararme. O te puedes seguir. Y de repente cuando te levantas, que no estás cansado y ya ves la luz, es como de, Ya valió madres, güey, madre. ya valió. Y así me acuerdo que una vez me levanté y dije, güey, no estoy cansado. O sea, está mal, ya está mal que me levante normal. Y digo, ya estoy viendo la luz así. Y las 7, güey, 7 de la mañana, güey. Y así veo todas las llamadas perdidas. Y dije, no mames, y es un medio. Me quedé dormido. Es una angustia horrible de, güey, ya empezó el día y yo no estoy ahí, ¿no? O sea, ¿y quién pasó mis indicas? Ese sentimiento es horrible. Y me acuerdo que llamé y le dije a un R3 que se llamaba Toño, y le dije, Toño, me dice, ya, te estamos esperando aquí. Yo, güey, es que el Uber, me dice, ¿de qué me estás hablando? Y yo, es que el Uber no ha llegado. Pero así, güey, obviamente yo todo dormido y como, no ha llegado el Uber. Y dice, Toño, deja de mentir y te veo aquí. Y yo, perdón. Y fue como verde, güey. Pero es Sí, voy horrible esa para allá, sensación, pero- güey. Que te Sí, despiertas sí y está feo. ya no la hiciste. Es horrible, eso es feo, güey. A mí me estresaba un buen. Pero bueno, amigos. Si pudieran, esto está chistoso, si A ver. pudieran decir en una palabra el R1, ¿qué dirían? Yo diría Dark Place. Esas son dos. Dark. ¿Oscuridad? No, ¿sí? Es que yo la pasé muy mal. Yo no era yo, sí la pasé muy mal. Yo diría resiliencia. No es cierto. No, ¿Está bien? porque eso dice todo el mundo. Yo diría que es aguantar. Así, aguantar es el R1. ¿Tú? 2:30 de la solamente- mañana. Solamente se me viene a la cabeza ansiedad. ¿Ansiedad? Imagínate, güey. O sea, Es de norma oficial mexicana. imagínate lo que tenemos del Todavía R1. lo recuerdo, del todavía R1, recuerdo que tenía que hacer maquetas con plastilina y cosas así. claro. Yo también se lo dejé a los RMN. Nunca les dijeron que tenían que ponerse un chaleco de mantequilla, güey. Yo me acuerdo que un R3 me decía, imagínate que traes un chaleco Y que todo se y que te todo tiene resbala. y que tiene mantequilla y lo que te digan es como, No. Digo, no puede ser así de, sí, me vale madre lo que digas. Yo No, no. pero que todo lo que te estén regañando es como, ok, y aguantar y se te resbala y decía, bueno, eso me sirve un Yo poco. la neta en el R1 no lo pude hacer. Yo o sea, tampoco. yo todo me lo Sí me tomaba costó personal. trabajo. No, claro. Obviamente Me te costó cuesta el R1. trabajo. Creo que deberíamos dar algunas recomendaciones. A ver. Yo creo que yo de recomendaciones diría que se den tiempo para ustedes mismos, porque yo no lo logré. Hay que buscar la manera de tener salud mental. Creo que es muy importante. No todos tienen la misma resistencia mental o la misma salud mental y eso es súper válido. Creo que si eres una persona que estás teniendo, o sea, que te encanta lo que estás haciendo, pero estás teniendo problemas
diferentes, ¿no? Poder dormir, ansiedad, depresión, o sea, que en verdad tengas la apertura de acudir con un psicólogo, con un psiquiatra que te pueda apoyar. Los chochos son amigos, no enemigos, sí están bien indicados claramente, y que lo disfruten, ¿no? O sea, que disfruten ese... Todo, creo que todo te deja una enseñanza. Claro, o sea, claro. todo, tanto los momentos malos, algún doctor que digas, este hijo de su madre, que hay un doctor que yo sí detesto con todo mi corazón y que me hizo imposible el R1 y que espero... Agarra lo bueno. No, o sea, simplemente no sé, no había nada bueno en él. Ah, o sea, ok. Era un maldito desgraciado. Era el típico güey, o sea, el típico R+, que llegaban las R- y que... y ya o sea, estaba, además. Sí, ya sabes, un tipo nefasto, acosador, Bueno, asqueroso, sí, ¿no? sí. O sea, entonces más bien no ser como él en ninguna claro. de las características, ¿no? Y tomar de los R+, así, pues todas las cosas positivas, acercarte siempre al residente que mejor te cae, al que más confianza le tengas y que no te sientas con miedo de poder hablar y decir las cosas, ¿no? Obviamente, como decíamos, tienes que tener un equilibrio, o sea, no para todo, o sea, llorar así de que ya valió, no sé. Sí, no un extremo. O sea, hay cosas donde a fuerzas te van a llamar la atención, te van a regañar, te van a poner algún castigo académico porque... Te van a regañar teniendo la razón. Claro. O aunque no tengas la culpa. Eso es... Ajá, o sea, no buscando perjudicarte, ¿no? Así de No. que, o sea, no por algo muy tonto que te pongan un castigo, ¿no? Pero si la regaste o hiciste mal una situación, pues tienes que aprender, tienes Claro. que estudiar y qué mejor que un R+ te lo dé. Pero creo que esos serían mis consejos. Yo daría 3. Uno, y a lo mejor también tiene que ver mucho con lo que dices. Uno es, independientemente en el estado emocional o la salud mental que tengas antes de empezar el R1, yo tomaría terapia antes. O sea, unas semanas o unos meses antes, porque ayuda o va a ayudar y ya tienes como un paso o vas previo adelantado a que si llegas a tener alguna frustración y todo, sea mucho más fácil Llevarlo a cabo. llevarlo a cabo, o sea, más llevadero con alguien, con algún psicólogo o algún psiquiatra. Esa sería una. La otra es de todo lo que vas aprendiendo de regaños y todo es, toma lo bueno, lo que quieras y también aprende cómo no quieres ser, ¿no? O sea, cómo un doctor te enseña y dices, ok, así es su manera. Eso aprende, es como, yo no quiero ser así y quiero enseñarlo de otra manera, ¿no? Claro. Entonces es como, de lo malo, absórbelo y transfórmalo en cómo lo puedes aplicar o no aplicar para en un futuro, ¿no? Porque la gente con la que trabajas no la escoges. Hay doctores que son nefastos, doctoras que también son nefastas y ni modo, así tienes que ser y tienes que aguantarlo y tienes que saber cómo llevarlo. Y el otro, ¿cuál sería el otro? No sé, güey, como... Pues eso también a lo mejor lo que dices tú, encontrar un espacio chiquito para apoyarte con amigos, con familia, con tu pareja y que esos pequeños momentos no te los uses como para que no tu vida la dejes de lado, ¿no? No todo Claro. es medicina y tengas un poquito de libertad y todo y no te frustres, no estés en stand-by, no, como decíamos, no seas un robot y te desaparezcas de toda todo. tu vida social, Claro. porque sí se puede, es muy difícil, pero sí se puede. Es cuestión de querer, de hacer un esfuerzo y de escuchar a toda la gente que está afuera y que está ahí contigo en el día a día, tus amigos, tu familia, que te están apoyando de alguna manera, están ahí para cualquier cosa. Ah, ya me acordé cuál. Si O sea, todo lo que Espérame. estaba diciendo... Era puro chorro. No, este es bien importante. Siempre, y lo creo que lo dijiste tú, si tienes algo que sacar, que llorar, sácalo. No enfrente de un paciente y no enfrente de un De un doctor. residente, Y yo... no. Exacto, Métete al pero baño, no chilla. te lo acumules, güey. Si No, te lo acumulas un es día vas a horrible. explotar y es horrible. Si es algo chiquito, métete a un baño, habla con alguien y desahógate, sácalo. Exacto, Sí, no, o sea, no te quedes... Lo que sientes no es chiquito, ¿no? Exacto. O sea, por más que chiquito que tú creas que parece, o sea, si alguien te acaba de llamar la atención y eso a ti te generó un sentimiento y te dieron ganas de llorar, métete al baño, échate tu chilladita. Ve a la resi, ve a la hable resi. con alguien, aunque sean 5 minutos, güey. Pero Échate eso agua en la cara, ayuda muchísimo a claro. estarlo acumulando hasta que explota. Y a conocerte como médico, o sea, porque vas creciendo, o sea, cada año vas creciendo como médico y como persona. Y no está mal que seas más sensible que otras personas. A lo mejor a alguien le vale Sí, madre sí. todo y es como, me está regañando este pendejo, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no manches, me está regañando el R2 y te sientes abrumado. Está bien, como tú te Cada sientas, quien. acéptalo, ¿no? Voy a decir un pequeño paréntesis. A mí me pasaba con ciertos pacientes cuando hacíamos la consulta de filtro, ¿no? Que los R1 y R2 hacíamos consulta de filtro, llegan todos los pacientes y ya tú escogías qué ingresaba y qué no ingresaba al servicio.
Y me acuerdo que siempre me tocaban historias tragiquísimas. Entonces una vez hablé con una amiga, ahora sí, la Mitch que ustedes conocen. Hola Mitch, te quiero mucho. Entonces me acuerdo que le dije, es que ¿por qué me tocan todas las historias de Rosa de Guadalupe? O sea, neta. Y me dijo, porque preguntas, porque te importa. Porque si un paciente te dice tal cosa que no tiene nada que ver por lo que viene, tú le preguntas. Entonces te vas enterando, ¿no? Y eso me lo enseñó mucho la residencia, qué tipo de médico yo quería ser. Claro. Y yo quería ser el médico que sí se involucrara, que aunque soy otorrino, te pregunto cuándo te hiciste tu última mastografía. Claro. Y tú puedes decir, pues te vale, ¿no? Desde o sea, cómo se llama el paciente, ¿no? No, bueno, obviamente. O sea, pero lo que me refiero es, yo preguntaba, porque me decían, es que soy taxista. Y yo le preguntaba, ¿y dónde anda en su trabajo? ¿No? O es que me robaron. ¿Y dónde le robaron? O sea, como que ese tipo de cosas siento que eso me enseñó la residencia. Un poco más personal, o sea, dabas una consulta de calidad. Sí. ¿No? Y eso lo aprendí en la residencia, como que aunque me tardara más... Son unos médico, minutos que haces que el paciente se sienta más y lo conoces cómodo, tú también, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una cosa que aprendí en la residencia y que es algo que me llevo y que me gusta de mí. Y pues. que hasta la fecha lo haces seguramente. Exactamente. Y la otra, muy importante, es que hay que tener paciencia. O sea, el R1 se acaba, hay que tener paciencia para uno aprender, hay que entender que aunque tú hayas pasado 6 años de medicina, no lo vas a saber todo y vas a llegar a medicina interna, a ortopedia, otorrino, sabiendo nada misma, y es volver a empezar y está bien, ¿no? Porque uno cree que tiene que llegar a la residencia sabiendo cosas y es como, no, o sea, tienes que saber cosas muy básicas que viste hace 4 años, por ejemplo, ¿no? En otorrino. Yo llevo 3 años sin otorrino, no me acordaba ni qué era el oído interno, y es volver a estudiar y que está bien que así sea y que te importe, ¿no? Claro. Entonces, como el tenerse paciencia en vas a ir mejorando, vas a ir no te aprendiendo. compitas, no te Compárate no te compares, mismo. exacto, con los demás. Exacto. Siempre es con uno mismo, ¿no? Exacto, entonces eso, tenerse mucha paciencia va a pasar. Y también el R1 yo creo que es donde más absorbes. O sea, realmente Sí. creo que hay tanta información que la mayor parte de conocimiento que vas a tener, R1 y R2, yo creo. R1 y R2 es la que... O sea, Bueno, ya. ¿y qué tal ese momento donde te estás acercando medio a la recta final del R1 y llega el R2 y te dice, en tu caso, ¿no? Te da el bisturí. Y tú dices, ¡a la madre!, ¿no? Me acuerdo que yo, pues... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ay, hoy andas. No, pero yo me acuerdo que una vez, acercándose a mi final del R1, que llegó, estábamos el R2 y estaba el R1, y era un tobillito, ¿no? O sea, bueno, era una fractura de tobillo. Era un paciente con una fractura de tobillo. Y entonces, pues yo iba a estar de segundo ayudante, y ya de R2 te dejan todavía muchísimas más cosas, ¿no? Aquí en mi hospital, el R3 es tu año quirúrgico, pero pues vas haciendo cositas. Entonces me acuerdo que era al final, era un tobillo, me dejaron poner unos tornillitos, y al final me dijeron, tú cierra, ¿no? Y yo dije, güey, qué chido, ¿no? Y tejido celular subcutáneo. Y yo, ay, no, o sea, no solamente ya es piel. Y Ya acercándose cada vez más al R2 era de como, ok, ¿te sabes el abordaje? Sí, a ver, aborda. Y yo, ok, entonces ahí ya me empecé a sentir cirujano, ya sabes, así de La todo. responsabilidad, como que ahí te No, pones claro. a pensar y dices, cada punto Pero vale. la emoción, ¿no? O sea, la emoción de decir, ¿Estoy ok, creciendo? ya estoy dejando atrás todo el sabor amargo. Sí, y sí, yo, sí. yo veía el R2 así de, ay, ya viene el R2. Pero ya no viene les pasa que y de cuando repente llega el R2 llegó el es peor que el R1. Sí, claro. Porque madre, tienes que güey. supervisar al R1 y todavía no tienes a lo mejor No, tanta responsabilidad, claro. pero es como, güey, si el R1 la caga, ahora es tu culpa por ser Sí, R2. o sea, no es la panacea. O sea, tú llegas No, al no. R2 así y es como, Ah, sí, es como, bueno, soy libre. sigamos. Ah, no. sí, Dobby es libre, mi madre. ¿Sabes? Me hicieron acordar a la escena de Shrek de cuando el burro, o sea, cuando están con las... Y entonces de repente está Pinocho y dice, soy libre, soy un niño de verdad. Y de repente, no. Sí, Güey, yo creo que en interna te decían así, clave, el R1 es el que saca la chamba y trabaja, el R2 es el que piensa y el R3 es el que toma decisiones, güey. Es como, sí es cierto. Obviamente no es exclusivo, pero sí R1 es como, güey, tiene que salir y vas aprendiendo. El R2 es como, ok, hay que hacer esto, ¿qué te parece tal? Y el R3 es como, va, se Sí, lo intuba, hacemos. se hace esto, güey. Obviamente el R3, pues ya... Sí, es mucha otra presión y cosa. mucha responsabilidad, pero pues así vas creciendo, ¿no? Sí, yo creo que lo más chido del R1 es que se acaba. O sea, Sí, sí. hay cosas chidas. Pues creo que con esto podemos acabar este Ahora capítulo. sí. ¿Qué les parece? Muy bueno. Bueno, muchas gracias por haber acompañándonos, que nos hayan acompañado. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @másallá de la bata. En Spotify como Más Allá de la Bata.
en YouTube como Más Allá de la Bata. Acuérdense de suscribirse para que puedan seguir viendo nuestros capítulos cada vez que salga. Recuerden que sale todos los jueves, o así lo vamos a intentar, es lo que hemos estado haciendo. Vamos a sacar un episodio cada jueves para que ustedes lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Los martes vamos a sacar un adelanto. Un adelanto para que vayan viendo qué onda. Y sí. Mándenos correos, Exacto, lo que quieran mándanos correos saber. a másalladelabata@gmail.com si quieren participar o si tienen dudas. Sí, Muchas gracias. Gracias, chavos. Bye. El día de hoy nos toca hablar de uno de los años más interesantes del médico que hace especialidad, que es el famosísimo R4, o sea, el último año de tu especialidad. Se acerca el examen de consejo, la famosa tesis. En el famoso frío de El la frío de calle. la calle. Ya que se acabe, yo, por favor, ya que se acabe. Pero ni modo, no puedes, o sea, si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Tiene que Claro. salir, la chamba tiene que salir. Y Pero- de esos momentos es de donde tú aprendes, o sea,